A nombre de los responsables de este estudio, quiero enviarles un cordial saludo y de igual forma quiero agradecer la oportunidad de presentar este trabajo en el 10º Congreso Internacional de Enfermería, la transdisciplinariedad desde la perspectiva de enfermería. El trabajo que se presentará lleva por título Estrategias didácticas preinstruccionales, coinstruccionales y de cierre en el aprendizaje procedimental de enfermería y está a cargo de Karina García Rangel, Adiela Gama Sarabia y Gabriela Trejo Niño. La presentación del trabajo quedará a cargo de su servidora Karina García Rangel. A manera de introducción, tenemos que las estrategias didácticas pueden ser divididas en tres secciones. Las preinstruccionales que tienen lugar antes de la capacitación del alumno y en estas se establecen los objetivos de aprendizaje y se proporcionan los recursos que se utilizarán durante la sesión. También tenemos las coinstruccionales. Estas tienen lugar en el momento de la capacitación y en ellas se fomenta la participación de los estudiantes mediante actividades prácticas y retroalimentación continua. Además, tenemos las estrategias didácticas de cierre. En estas se realiza una evaluación integral del aprendizaje procedimental y se refuerzan los conocimientos adquiridos. Además, la enseñanza de procedimientos específicos, como es el caso de enfermería, requiere demostraciones prácticas y supervisión continua y directa para poder asegurar la comprensión de la técnica y la importancia de la precisión de los protocolos hospitalarios. Por lo anterior, se planteó este estudio con el objetivo de analizar la relación entre las estrategias de enseñanza preinstruccionales, coinstruccionales y de cierre con el aprendizaje procedimental durante la práctica análoga en alumnos de enfermería. Dentro de la metodología, se realizó ensayo piloto de eficacia preliminar con un muestreo probabilístico aleatorizado. La muestra fue calculada con el programa G-Power versión 3.1.9 para análisis de regresión lineal múltiple con tres variables predictivas, con un tamaño de efecto de 0.15, error esperado de 0.05 y poder al 95%, dando como resultado un tamaño de muestra de 148 individuos. Para evaluar la variable de las estrategias didácticas preinstruccionales, coinstruccionales y de cierre, se utilizó la escala de frecuencia de uso, con 4 niveles de medición, desde 4 frecuentemente hasta 1 nunca. Para la variable de aprendizaje procedimental se utilizó el test de aprendizaje procedimental sobre glucemia capilar, que se compone de 27 ítems de opción múltiple y que tiene una confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.842. Para el análisis descriptivo se emplearon frecuencias y medidas de tendencia central y para el análisis estadístico inferencial se empleó R de Pearson, ANOVA y modelo de regresión lineal múltiple, que se llevó a cabo en el programa IBM SPSS Statistics versión 29. Para la implementación del estudio se contó con un registro de aprobación del proyecto con este folio. Dentro de los resultados se encontró que el 68% de la muestra son mujeres. El rango de edad fue entre 18 y 24 años, con una media de 19.190 y una desviación estándar de 1.459. Dentro del promedio de egreso del bachillerato tenemos una media de 8.499 con una desviación estándar de 0.625. El tiempo de estudio que le dedicaron a la revisión del procedimiento tuvo una media de 2.710 con una desviación estándar de 1.921. En cuanto a la percepción del estado socioeconómico en una escala del 1 al 10, donde 1 es la percepción más baja y 10 es el nivel más alto, se tiene una media de 5.340 con una desviación estándar de 1.407. En cuanto a los resultados del aprendizaje procedimental, tenemos una media de 48.281 con una desviación estándar de 10.584. El índice de estrategias preinstruccionales se mantuvo con una media de 54.611, el índice de estrategias coinstruccionales con una media de 66.216 y el índice de estrategias de cierre con una media de 68.355. Se utilizó la prueba de R de Pearson en el aprendizaje procedimental, donde se observa una correlación negativa débil con una P menor a 0.05 con las estrategias preinstruccionales y una R negativa de 0.195. Y con las estrategias de cierre se tuvo una R de menos 0.163. También se obtuvo una correlación negativa moderada con las estrategias coinstruccionales con una R de menos 0.353.
En la diferencia de grupos de las estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y de cierre, se tuvo una diferencia estadísticamente significativa en el glosario colaborativo y las aulas virtuales en el rubro de las estrategias preinstruccionales. En el caso del glosario colaborativo, la diferencia mayor se encontró entre muy raro y frecuentemente y entre ocasionalmente y frecuentemente. En el caso de las aulas virtuales, se obtuvo entre ocasionalmente y muy raro y entre frecuentemente y muy raro. En las estrategias coinstruccionales se encontró diferencia significativa entre la práctica deliberada, el role-playing y el testimonio. En este caso, en la práctica deliberada se encontró entre muy raro y frecuentemente y entre ocasionalmente y frecuentemente. En el caso del role-playing se encontró la mayor diferencia entre el grupo que respondió muy raro y los que respondieron ocasionalmente y entre el muy raro y el frecuentemente. Para el testimonio, se encontró la diferencia entre el muy raro y el ocasionalmente y el frecuentemente con el ocasionalmente. En las estrategias de cierre se encontró diferencia estadísticamente significativa entre el reporte de investigación, la valoración de decisiones y el aprendizaje basado en problemas. En estos casos, en el reporte de investigación se encontró la mayor diferencia entre el ocasionalmente y el muy raro y entre el frecuentemente y el muy raro. Y en el caso de la valoración de decisiones, entre el muy raro y el frecuentemente y entre el ocasionalmente con el frecuentemente. Y para el aprendizaje basado en problemas se encontró diferencia con el muy raro y el frecuentemente y en el ocasionalmente y frecuentemente. En el modelo de regresión lineal múltiple entre las estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y de cierre en el aprendizaje procedimental, se obtuvo una R cuadrada ajustada de 0.0151, lo que indica que este modelo va a representar el 15% del aprendizaje procedimental del alumno. En el caso del aprendizaje procedimental fue explicado por las estrategias coinstruccionales y las estrategias de cierre, ya que únicamente en estas dos se obtiene una P significativa. A manera de conclusiones, tenemos que a mayor cantidad de estrategias preinstruccionales y coinstruccionales, habrá un menor aprendizaje procedimental en el alumno. También a mayor cantidad de estrategias de cierre, habrá un mayor aprendizaje procedimental. Las estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y de cierre muestran una diferencia estadísticamente significativa en el aprendizaje procedimental del alumno. Y las estrategias coinstruccionales y de cierre van a explicar el aprendizaje procedimental del alumno de enfermería de la FE Zaragoza. Por último, se muestran algunas de las referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de este estudio. Y también se agradece su atención.